buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá iniciando la semana de Navidad, el tiempo en el que en el mundo cristiano se habla de Jesús y se valora la llegada del Señor a este mundo, y los demás lo tratan como una fiesta, pero también depende mucho de los creyentes que podamos hacer percibir por nuestra palabra, por nuestra actitud, que estamos realmente celebrando el nacimiento del Señor, la venida del Señor. Bueno, en esta semana quisiéramos hacer un recorrido porque toda la Biblia tiene perfume a la venida del Mesías, a la venida de Jesús, toda la Biblia. Y cuanto más la buscamos, la miramos, la pensamos, podemos encontrar nuevos pasajes de los llamados mesiánicos en el Antiguo Testamento, y también su realización en el Nuevo. Me está costando porque tengo cantidad de versículos y bueno, espero que en este primer día podamos hacer alguna conexión, antiguo, nuevo, desde los comienzos, ¿sí? Y entonces, que realmente sea inspirador, nos permita usarlo en algún momento para contarle a alguien interesado en la Biblia, y también para entender más la palabra, ¿sí? Que es a donde tenemos que apuntar siempre para que nos llegue, para que nos hable, tenemos que entenderla. Bueno, empiezo porque busqué a ver de qué manera se mencionaba por primera vez a Jesús en alguno de los evangelios, ¿sí? Supongo que Marcos, no miré Marcos, que comienza directamente hablando de la obra de Jesús, debe mencionar el nombre enseguida, pero yo quería con el comienzo, ¿sí? Que nos cuenta Lucas, que nos cuenta Mateo, que se complementan entre los dos. Juan empieza hablando del Señor de punta a punta de su primer capítulo, y siendo una presentación extraordinaria de nivel teológico, pero bueno, busqué esto, Lucas, y no es en la anunciación del ángel a María. La primera vez que encontré es cuando el ángel le anuncia a Zacarías, por Juan el Bautista, que iba a ser su hijo. En Lucas 1, 11, aparece el ángel del Señor y le empieza a hablar: no tengas miedo, Zacarías, tu esposa tendrá un hijo, ¿no? Será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, Juan el Bautista, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Entonces acá habla de el Señor su Dios, e inmediatamente dice: Él irá primero delante del Señor con el... Acá, este es el primer Señor, este es Jesús. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, y ahí conecta con la profecía de Malaquías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, Juan el Bautista preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, ¿sí? De manera que acá irá delante del Señor y después para recibir al Señor, ¿sí? De modo que esa es la primera que encontré como para ver. Ya aparece el nombre, no, el nombre apareció después, cuando el ángel le habló a María. Muy bien, ahora, la cosa es que toda la Biblia habla del Mesías, del que va a venir, del anunciado, y habla desde el comienzo, en ese extraordinario poema del comienzo, como nos ha explicado el pastor Pablo Deiros,
que no es parte histórica, es un relato para poder compartir el comienzo del mundo y el comienzo de la caída, la creación del hombre y la caída del hombre, ¿sí? ¿Y dónde es? ¿Puede ser que se hable de Jesús? Sí. Cuando ellos desobedecieron a Dios y Dios se presentó delante de cada uno de los componentes de ese encuentro fatídico, y Dios le habla a la serpiente, y la serpiente es la representación del mal, ¿no es cierto? Del maligno y de todos los poderes del mal. Le dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la de la víbora, y la de ella, y la de ella. Y sigue, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Su simiente te va a vencer, pero le morderás el talón. Y aquí estaba anunciada la muerte de Jesús, pero también aquí estaba anunciado el triunfo final de Jesús. Me volvió a la mente aquella película extraordinaria, La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, que la iglesia nos pagó entradas para poder invitar en los cines donde se dio ese final donde se ve la caída de Satanás, ¿sí? En un final ahí espantoso, pero la resurrección de Jesús significó la victoria sobre la muerte y sobre el diablo. Y acá está. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Bueno, así que empezamos con el comienzo del Nuevo Testamento y con el comienzo del Génesis. No sé, no estoy segura dónde se comienza dónde Dios comienza a instalar la imagen de un Mesías que iba a venir. Pero es muy conocido el pasaje de Deuteronomio 18, donde recordemos que Deuteronomio es la recapitulación de los otros 4 libros, especialmente después del Éxodo, ¿no? De Moisés, de Éxodo, Levítico y Números, y hay un apartado que se llama el profeta, que dice así, y que siempre empieza hablando de aquello que a Dios le duele. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Le está hablando a Dios del temor de Moisés, por estar hablando de frente a frente con el Señor. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta. Como tú, pondré mis palabras en su boca y él te dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a estas palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo pediré cuentas. Este es el pasaje que lo cita Pedro en Hechos 3:22. ¿Eh? Vamos a ir a Hechos, fíjense que nos fuimos al comienzo de la Biblia, ahora volvemos otra vez al Nuevo Testamento. A ver, Hechos 3:22. Es el mensaje fantástico, no es el primero está en Hechos 12, después de la presencia del Espíritu Santo, pero después de haber sanado al paralítico, Pedro cita primero a Joel, acuérdense cómo Pedro se movía con las escrituras, cita primero a Joel y después él da su interpretación. A ver, 3:22. Antes de leer esto, voy a leer en 3:22, donde dice,
Esperen, porque aquí está, 3:22. Estoy en 2, no en 3, por eso no lo encontramos. Moisés dijo, es cuando habla, acá está. En 3 es donde él está hablando a esa multitud, le dice, Moisés dijo el Señor su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les digan, porque quien no lo oiga, no le haga caso, será eliminado del pueblo. Y entonces ahí empieza esos mensajes en los cuales une todo el Antiguo Testamento, ¿eh? Y estoy mirando porque acá engancha este mensaje Pedro con la resurrección de Jesús. Bueno, mucho de lo que vamos a ir encontrando estos días es como la base que encontramos en los profetas de anuncios, de preanuncios que Dios iba a dar, para formar en sus mentes la idea de que iba a venir un Mesías, ¿no? Muchas veces, quizás eso nos va a tocar mañana, ¿no? Pero muchas veces había anuncios que tenían que ver con alguien que iba a surgir adelante, era una promesa para rescatarlos, pero casi todas esas promesas tenían un cumplimiento final en Jesús, o iban a ser realmente tomadas, no por ese rey o libertador que apareciera, sino por el Salvador cuando viniera, ¿no? Esto como una base para todo lo que vamos a ver. Bueno, a ver, empezamos por algunas profecías anticipatorias, ¿sí? A ver, en Isaías 2, y después vamos a verlo también en Miqueas, hay dos pasajes paralelos casi iguales, con un significado profético, ¿eh? Pero de Isaías 2, tengo el 11, porque quiero leerlo más en Miqueas. Isaías 2, primeros capítulos de Isaías. Son aquellos en los que Dios le dice la razón de su llamamiento. Por eso que no tenemos que sacar versículos aislados, ¿no? Está en ese contexto, donde Dios le dice que va a ser duro, donde Dios le dice que no lo van a escuchar, donde Dios le dice que va a tener que luchar mucho y le empieza a dar letra, ¿sí? En el 11, Dios le dice todo lo que va a pasar. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegado. En aquel día solo el Señor será exaltado. ¿Sí? Está hablando de un momento idílico, apocalíptico, y viene un largo pasaje de que el Señor vendrá contra, y ahí está, contra todo lo malo del hombre, y de vuelta en el 17 casi repite el mismo versículo 11, la altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado. ¿Sí? Entonces, estas son expresiones en las cuales se va armando la idea, la imagen, la concepción del Mesías que vendría. Bueno, vamos a Miqueas 4, tengo otros antes, pero no, vamos a ir a este pasaje casi paralelo de Miqueas. Puede ser que se me haya escapado el señalador. Miqueas 4, vamos a leer unos cuantos versículos del 1 al 8, que son casi iguales a los que decía Isaías, pero no a lo que leíamos recién. En los últimos días, estoy en Miqueas 4:1, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor.
Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus asadones en espadas y sus hoces, y en hoces sus lanzas, en contra de toda guerra. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, estoy en el versículo 6, en aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, a la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Es un texto anticipatorio, ¿sí? de una realidad que solamente el Mesías podía ser realidad, y no a nivel político ni militar, ¿sí? En un estado de la humanidad, en un estado de las posibilidades que Dios da de volver a la imagen y semejanza con la cual Él los creó. Bueno, pero estamos en Miqueas, entonces es posible que uno quiera saber datos, algo más concreto. En el 5, acá en la misma página, dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Y acá tenemos a Siria, cerca. Acá volvemos a la realidad histórica. Pero en 5:2 aparece: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Si lo leemos rapidito, como decimos siempre, no nos damos cuenta. Está hablando de la eternidad del Mesías. Está hablando que será el que estaba con Dios Padre en el comienzo, como nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. De manera que ningún rey posible, ¿sí? Siempre aparece David, pero David es el ejemplo. En el tiempo de Miqueas ya David había quedado allá atrás, estamos en el siglo VIII, el siglo VIII antes de Jesús. Alguien eterno iba a venir. Lo único que aparece de dato es: pero tú, Belén Efrata. Belén estaba en Judá, ahora que venimos de ver las tribus, en la tribu de Judá, pero muy cerca de Efraín, que estaba pegadito ahí al norte de Judá. Por eso, no sé por qué le dice Efrata, pero habla pequeña entre los clanes de Judá. Y ahí aparece, ¿sí?, este datito así, ¿sí? Con Asiria, pero ese dato de que va a haber una esperanza en Belén. ¿Y esto vuelve a aparecer? ¿Dónde aparece? Yo creí que era Lucas, no, es en Mateo. Mateo cita esto. ¿Y quién cita este pasaje? Herodes, frente a los magos de Oriente, ¿sí?, que conocían la Biblia de manera, conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento. Porque, vamos a verlo en Mateo, parece que lo mejor es leerlo en Mateo, que Mateo no cuenta el nacimiento, sino cuenta cuando oyó el rey Herodes que los magos, los sabios le preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Venimos viendo su estrella, ¿sí? Cuando oyó la palabra Herodes,
convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No, Herodes no sabía nada, no sabía nada. Los sacerdotes y maestros de la ley conocían la palabra. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor. Esta traducción al griego está mucho más linda que la que tenemos en Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y ahí no dicen un emperador ni un gobernador, no, pero Herodes temió tanto que hizo la barbaridad que después la vamos a encontrar también en otra profecía. Bueno, y entonces, ustedes disculpen lo desarmado de toda esta búsqueda, pero entonces fui a Lucas, porque de Lucas, el primer momento de la validación así espectacular de Jesús fue en su bautismo, ¿no es cierto? Y me gustó, Lucas lo cuenta muy cortito, no cuenta detalles, Mateo cuenta más, pero dice, un día en que todos acudían a Juan, el Bautista, para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Acá no cuenta el relato, la discusión. Y mientras oraba Jesús, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esa validación, esa presentación pública. Ya leemos ahora por boca del ángel lo que le dijo a María, lo que el ángel le dijo a Zacarías, pero ahora había una multitud ahí junto al río Jordán donde Juan bautizaba, y ahí de alguna manera se escuchó esa voz que Dios con el Espíritu Santo bajaba, y la Trinidad completa decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y nunca por buscar esto me doy cuenta de lo que dice después. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Es el único que da ese dato. Era hijo, según se creía, de José. Y acá está la segunda genealogía, porque Mateo pone una genealogía también distinta. Esta es una genealogía a la reversa. Mateo empezó la suya desde Abraham hasta José, padre de Jesús, y en cambio era hijo, según se creía, de José, y de José va, hasta que termina hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Son estas genealogías completamente comprimidas, no sé si está bien la palabra, pero rápidamente, porque en la genealogía aparece David, y aparece Noé, al final va apareciendo Noé, ¿sí? Acá aparece esta genealogía, respaldo del hombre, hijo de José, humano, para el mundo, y respaldo del cumplimiento de la obra de Dios. Es impresionante cuando uno lee la palabra con todo el contexto de la palabra. Muy bien. Hechos 2:22, si seguimos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Pedro hablando ahora sí, en la primera de los discursos que él dio, donde, tomándose del Antiguo Testamento, toda esa gente había sabido de la muerte y crucifixión de la crucifixión de Jesús, ¿sí? De su muerte. Habían creído o no de la resurrección, pero eso era algo histórico real. Sin embargo, Pedro los manda al Antiguo Testamento para que comprendieran. Primero usa Joel, y después estoy en 2:22. Después de hablar de Joel, que explica la venida del Espíritu Santo, interpreta. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él.
¿Está clarito? Dios lo realizó por medio de él. Como bien lo saben, esto fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, como lo que dijo anteriormente de lo que estaba en Miqueas, desde el comienzo. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David, hijo de él, qué claridad para expresarse puntualmente. David, hijo de él, hijo de Jesús, y acá un pedazo del Salmo 16, esos salmos hermosos que uno lo lee para la vida de uno, dando gracias a Dios. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, y mi cuerpo también vivirá en esperanza. Pero eso no se aplica a mi vida, porque dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Uno toma este último versículo como una de las maravillas de los salmos, pero no estaba hablando David de sí mismo, estaba profetizando cuando decía todo eso. Y en el Nuevo Testamento tenemos citado este Salmo 16 para explicar que no se podía referir a David porque David está muerto y enterrado. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo, de quien en el versículo anterior decía, porque Él está a mi derecha. Y después íbamos a saber por el Apocalipsis que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Conexión por todas partes, como ya venimos encontrando con tantos abrir la Biblia, de siempre darnos cuenta de qué manera una palabra se completa, se explica. Bueno, sigamos. Vamos a otro profeta, ¿sí? Ya vamos a estar más con los profetas, pero a ver, ¿qué tenemos en Oseas 3, 4, 5? Oseas, el primero de los profetas menores, en medio de una de esas profecías difíciles, que se casa con una mujer, la abandona, después, no lo recuerdo ahora porque tenemos que volver a leer Oseas cuidadosamente. Y a partir de eso que le está pidiendo que vuelva con esa mujer, dice en el 4 y 5, ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Toda la religiosidad que ellos tenían. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Lo podemos entender después de la venida de Jesús. En ese momento era esperanza, lo que se abría era esperanza para ese pueblo. Oseas 3, 4, 5. Bueno, y tenemos tiempo de ir a ver uno de los pasajes hermosos dentro de las dificultades de Jeremías, ¿sí? Tenemos Jeremías 31, donde está el famoso pasaje, el 30, 31, los pasajes de la esperanza, llamados el Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un poquitito nomás porque no tenemos tiempo de leerlo todo. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto, Israel va en busca de su reposo. Esperanza. Cada vez que encontramos en los profetas esperanza, vamos a encontrar una pálida o clarísima aparición de la idea del Mesías.
Bueno, vamos a seguir mañana con con todo este capítulo de Isaías 31 y su conexión con Isaías y todo lo que se va perfilando. Y vamos a leer también de nuevo los cantos del Mesías que Elsa nos enseñara hace bastante tiempo. Muy bien, vamos a estar escudriñando en la palabra para que la palabra nos llegue a no una fiesta, sino una celebración de cuando Dios vino al mundo en Jesús y trajo la luz, la salvación, la libertad y la esperanza. Que Dios los bendiga, seguimos con la programación de este día, seguimos juntos como familia. Será hasta mañana si Dios quiere.